El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen. En el primer mandamiento se prohíbe adorar a un Dios falso. En este se veta la adoración del Dios verdadero de una forma falsa. No te harás imagen. Esto no prohíbe la creación de imágenes de uso civil. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Mateo 22, 20 al 21. Lo que este mandamiento prohíbe es erigir una imagen para su adoración o utilización religiosa, ni ninguna semejanza de lo que, etc. Aquí se prohíbe toda representación, retrato, forma o imagen de Dios, ya sea en efigies o pinturas. Guardad pues mucho vuestras almas, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Deuteronomio 4, 15 al 16. Dios debe adorarse de corazón, no pintarse para el ojo. No te inclinarás a ellas. El propósito de confeccionar imágenes y pinturas es el de adorarlas. En cuanto se erigió la imagen de oro de Nabucodonosor, todo el pueblo se postró y la adoró. Daniel 3:7. Dios prohíbe que nos postremos de semejante forma ante un ídolo. Lo que se prohíbe en este mandamiento es la adoración de imágenes. Erigir una imagen es representar a Dios, lo que lo degrada. Si alguien confeccionara imágenes de serpientes o arañas y dijera que se trata de la representación de su príncipe, ¿no lo interpretaría el príncipe como un acto de desprecio? ¿Qué mayor desprecio al Dios infinito puede haber que representarlo por medio de algo finito, al Dios vivo por medio de algo inerte, al Creador de todas las cosas por medio de algo creado? Confeccionar una imagen fiel de Dios es imposible. Dios es una esencia espiritual y, al ser un espíritu, es invisible. Juan 4:24. Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Deuteronomio 4:15. ¿Cómo puede alguien pintar la deidad? ¿Acaso pueden retratar lo que jamás han visto? No hay representación de lo invisible. Ambrosio. Ninguna figura visteis. Es imposible retratar el alma o pintar a los ángeles, puesto que son de naturaleza espiritual, y mucho menos podemos representar a Dios, que es un espíritu infinito e increado por medio de una imagen. Adorar a Dios por medio de una imagen es a la vez absurdo e ilegítimo. Es absurdo e irracional, puesto que el obrero es superior a la obra, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 3:3. Si el obrero es mejor que la obra y nadie debe postrarse ante el obrero, qué absurdo será pues postrarse ante la obra de sus manos. ¿No es absurdo postrarse ante el retrato de un rey cuando éste se halla presente? Más lo es postrarse ante una imagen de Dios cuando Dios mismo está presente en todas partes. Es ilegítimo adorar a Dios por medio de una imagen, puesto que es contrario a la homilía de la Iglesia, que dice así: las imágenes de Dios nuestro Salvador y la Virgen María son, de entre todas, las más peligrosas. El máximo cuidado debemos poner, pues, en que no ocupen templos e iglesias. De modo que la adoración de imágenes es contraria a nuestras propias homilías,
y constituye un agravio a la autoridad de la Iglesia en Inglaterra. La adoración de imágenes es explícitamente contraria a la letra de la Escritura. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Levítico 26:1. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio 16:22. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Salmo 97:7. ¿Pensamos que agradamos a Dios al hacer lo contrario a sus deseos y lo que Él ha prohibido expresamente? La adoración de imágenes es contraria a la práctica de los santos de la antigüedad. Josías, aquel renombrado rey, destruyó las aceras y las imágenes. Segundo de Reyes 23, versículos 6 y 24. Constantino abolió las imágenes de los templos. Los cristianos destruyeron las imágenes en Basilia, Zúrich y Bohemia. Cuando los emperadores romanos quisieron imponerles imágenes, prefirieron morir antes que profanar su profesión virginal por medio de la idolatría. Se negaban a aceptar a ningún pintor o escultor en su compañía, porque no querían ninguna estatua o imagen de Dios. Cuando Serafión se postró ante un ídolo, los cristianos lo excomulgaron y lo entregaron a Satanás. Primera utilidad. Se condena y se reprende a la Iglesia en Roma, que, desde el alfa hasta el omega de su religión, es completamente idólatra. Los romanistas crean imágenes de Dios el Padre, al pintarlo en las vidrieras de sus iglesias como un anciano, y una imagen de Cristo en el crucifijo. Y, debido a que es contrario a la letra de este mandamiento, lo borran sacrílegamente de su catecismo, y dividen el 10º mandamiento en 2. La adoración de imágenes ha de ser muy impía y blasfema, puesto que consiste en dar a la criatura una adoración religiosa que solo Dios puede recibir. De nada sirve a los papistas afirmar que le dan a Dios la adoración del corazón y a la imagen solo la del cuerpo. Ofrecer una adoración exterior a una imagen es dar a la criatura la adoración que pertenece únicamente a Dios. Los papistas afirman que no adoran la imagen, sino que tan solo la utilizan como un medio a través del cual adorar a Dios. No debemos reverenciar ni siquiera una estatua de Cristo, puesto que solo es un pedazo de madera tallada. Aquino. ¿Dónde ha pedido Dios que se le adore por medio de una efigie o imagen? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Isaías 1:12. Los papistas no pueden decir tanto como el diablo. Scriptum est, escrito está. Los paganos pueden aducir el mismo argumento para defender su idolatría flagrante que los papistas con su adoración de imágenes. ¿Qué pagano ha sido tan necio como para creer que el oro o la plata, la figura de un buey o de un elefante, eran Dios? Estos eran símbolos que lo representaban. Adoraban un Dios invisible por medio de semejantes cosas visibles. Dios considera que la adoración a Él a través de una imagen está dedicada a la imagen misma. Pero, dicen los papistas, las imágenes son los libros del profano, y son buenos para hacerle pensar en Dios. Un concilio papista afirmaba que podemos aprender más a través de una imagen que estudiando la escritura con detenimiento. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Habacuc 2:18. ¿Es una imagen el libro del profano? Veamos entonces las lecciones que enseña. Enseña la mentira. Representa a Dios que es invisible de forma visible. Que los papistas afirmen que utilizan una imagen para hacer pensar en Dios es como si una mujer dijera que frecuenta a otro hombre para que su esposo piense en ella.
¿Pero no confeccionó Moisés la imagen de una serpiente ardiente? ¿Por qué, pues, no se pueden levantar imágenes? Eso se hizo por el mandato específico de Dios. Hazte una serpiente ardiente. Números 21:8. También tenía una utilidad especial, tanto literal como espiritual. ¿Cómo? ¿Justificará la creación de la imagen de la serpiente ardiente la utilización de imágenes en las iglesias? ¿Cómo? ¿Habremos de crear una imagen conforme a nuestros propios designios debido a que Moisés creó una imagen a instancias de Dios? ¿Será legítimo levantar imágenes en las iglesias para morder a quienes están sanos porque Moisés creó una imagen para sanar a quienes han sido mordidos? Ciertamente, cuando Israel comenzó a ofrecerle una reverencia excesiva y quemar incienso en su honor, Ezequías la despreció y la llamó Neustán, simple bronce, y Dios lo elogió por hacer tal cosa. Segundo de Reyes 18:4. ¿Pero no se representa a Dios como un ser con manos, ojos y oídos? ¿Por qué no, pues, habremos de crear una imagen que lo represente y nos ayude en nuestra devoción? Aunque Dios se complace en inclinarse ante nuestras pobres facultades y se representa a sí mismo en la Escritura con ojos para significar su omnisciencia y con manos para significar su poder, es absurdo extraer un argumento a favor de las imágenes y las pinturas de tales expresiones metafóricas y figuradas. Si nos guiáramos por semejante razonamiento, Dios se podría representar por medio del sol y del fuego y de una roca, porque estas son las metáforas con que se lo describe en la Escritura. Y, por descontado, a los mismísimos papistas les desagradaría que se hicieran tales imágenes de Dios. Si no es legítimo hacer una imagen de Dios el Padre, ¿no podemos crear una imagen de Cristo que adoptó la naturaleza humana? En modo alguno. Epifanio, al ver una imagen de Cristo colgada en una iglesia, la rompió en pedazos. Es la divinidad de Cristo, unida a su humanidad, lo que lo convierte en Cristo. Representar, pues, su humanidad cuando no podemos representar su divinidad es un pecado, puesto que lo convertimos en un Cristo parcial. Separamos lo que Dios ha unido, descartamos el elemento más importante de su naturaleza como Cristo. Pero ¿cómo habremos de hacernos una idea apropiada de Dios si no contamos con alguna imagen o semejanza suya? Debemos concebir a Dios en términos espirituales, en sus atributos, su santidad, su justicia y su bondad, que son los rayos que emite su naturaleza divina. Debemos concebirlo tal como es en Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, tal como vemos la impronta del sello en la cera. Colosenses 1:15. Fijemos los ojos de nuestra fe en el Cristo Dios hombre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Segunda utilidad. Cuidémonos de la idolatría de la adoración de imágenes. Nuestra naturaleza es tan propensa a este pecado como la madera seca a arder, y, ciertamente, ¿qué necesidad hay de tantas palabras en el mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El sol, la luna, las estrellas, el hombre, la mujer, los peces, no te inclinarás a ellas. ¿Qué necesidad hay de entrar en tantos detalles si no es para dejar de manifiesto lo propensos que somos a incurrir en este pecado de la falsa adoración? Es nuestro deber, pues, oponer resistencia a este pecado. Allá donde la marea tienda a subir con mayor fuerza, es donde debemos elevar y fortalecer los diques de contención. La epidemia de la idolatría es extremadamente infecciosa. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos.
Salmo 106, 35 al 36. Mi consejo es, pues, evitar todas las ocasiones para este pecado. No frecuentemos la compañía de los papistas idólatras. No nos atrevamos a vivir bajo su mismo techo, o iremos a parar a las fauces del diablo. Juan, el teólogo, no acudía jamás a los baños públicos donde estuviera presente Cerinto, el hereje. No entremos en sus capillas para ver sus crucifijos o presenciar la misa. Tal como observar a una ramera induce al adulterio, así también observar una imagen con su oropel papista puede inducir a la idolatría. Algunos acuden a ver su adoración de ídolos. El vagabundo que no tiene nada que perder no se preocupa por estar entre ladrones. De igual forma, quienes carecen de bondad alguna no se preocupan por la clase de lugares idólatras que puedan frecuentar o la clase de tentaciones a las que se expongan. Sin embargo, tú, que posees un tesoro de buenos principios, cuídate de que los sacerdotes papistas no te lo roben y te contaminen con sus imágenes. No nos atrevamos a contraer matrimonio con adoradores de imágenes. Aunque Salomón era un hombre sabio, sus esposas idólatras apartaron su corazón de Dios. El pueblo de Israel selló una promesa y un juramento de que no entregaría a sus hijas en matrimonio a los idólatras. Nehemías 10:30. Un matrimonio entre una persona protestante y una papista supone una unión en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14. Y hay más peligro de que el papista corrompa al protestante que esperanza de que el protestante convierta al papista. Si mezclamos vino y vinagre, será más fácil que el vinagre agrie el vino a que el vino endulce el vinagre. Evitemos la superstición, que es un puente tendido hacia Roma. La superstición consiste en introducir cualquier ceremonia, fantasía o innovación que no se haya designado en la adoración a Dios. Es un agravio contra Dios, puesto que detrae de su honor, como si no fuera lo suficientemente sabio como para determinar la forma en que debemos adorarlo. Aborrece cualquier fuego extraño que se ofrezca en su templo. Levítico 10:1. Andando el tiempo, una ceremonia puede conducir a un crucifijo. Quienes defienden la cruz en el bautismo deberían reivindicar el aceite, la sal y la crema, puesto que también son igualmente antiguas. Cabe la posibilidad de que quienes defienden la adoración del altar y se postran hacia el este acaben por postrarse ante la hostia. Cuidémonos de las ocasiones de idolatría, puesto que la idolatría es la adoración del diablo. Salmo 106:37. Si escudriñamos la Escritura, no hay un pecado que Dios haya castigado con más plagas que la idolatría. Dicen los judíos que toda desgracia que les acontece contiene uncia aurei vituli, una onza del becerro de oro. El infierno es un lugar para los idólatras. Estarán fuera los idólatras. Apocalipsis 22:15. Dice Senecio que el diablo se regocija ante los ídolos, puesto que los adoradores de imágenes contribuyen a llenar el infierno. Tercera utilidad, para ser protegidos de la idolatría y la adoración de imágenes. Tengamos buenos principios que nos permitan ofrecer oposición al adversario. ¿Cuál es el motor de la religión papista? No la bondad de su causa, sino la ignorancia de sus congregaciones. Amemos a Dios. La esposa que ama a su marido está a salvo del adúltero, y el alma que ama a Cristo está a salvo del idólatra. Oremos a Dios para que nos proteja. Aunque es cierto que una imagen no tiene nada de tentador, dado que si oramos a una imagen no puede oírnos, y si oramos a Dios por medio de una imagen no nos escuchará, desconocemos nuestros corazones o la prontitud con que puedan caer en la vanidad si Dios nos abandona. Oremos, pues, para no ser arrastrados por la falsa adoración
o recibir la señal de la bestia en nuestra diestra o en la frente. Oremos, sosténme y seré salvo. Salmo 119, 117. Señor, no permitas que yerre en mi camino por falta de luz, ni que abandone el camino verdadero por falta de valor. Bendigamos a Dios, que nos ha proporcionado el conocimiento de su verdad, por habernos dado a paladear la miel de su palabra y haber iluminado nuestros ojos. Bendigámoslo por habernos mostrado el patrón de su casa y la forma adecuada de adorarle, por habernos revelado el fraude y la blasfemia de la religión romanista. Oremos porque Dios mantenga unas ordenanzas puras y una predicación poderosa entre nosotros. La idolatría se introdujo en primera instancia por la falta de una buena religión. El pueblo comenzó a tener imágenes de oro cuando tuvo sacerdotes de paja. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. La primera razón por que Israel no debe adorar imágenes talladas es que el Señor es un Dios celoso. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. El celo se interpreta en dos sentidos. Uno positivo, dado que Dios es celoso de su pueblo. Uno negativo, puesto que Dios tiene celos de su pueblo. En un sentido positivo, dado que Dios es celoso de su pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Zacarías 1:14. Dios siente un afecto profundo hacia su pueblo, con su Jefsibá o deleite. Isaías 62:4. Son la manzana de sus ojos. Zacarías 2:8. Para expresar lo caros que le son y la ternura que demuestra con ellos, nihil carius pupila oculi, nada hay más querido que la manzana de los ojos. Drucio. Son su esposa, adornada con joyas de gracia, se hallan cercanos a su corazón. Es celoso de su esposa, por lo que se vengará de quienes la agravien. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Isaías 42:13. Dios considera que lo que se hace a los santos se le hace a él. Segundo de Reyes 19:22. Y el Señor destruirá todos los que aflijan a Sión. Yo apremiaré a todos tus opresores. Sofonías 3:19. El celo contiene un sentido negativo, en la medida en que Dios está celoso de su pueblo. Así es como se presenta en este mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Tengo celos de que se vaya en pos de falsos dioses, o de que se adore falsamente al Dios verdadero, y que se profane una profesión virginal por medio de imágenes. Dios quiere tener a su esposa cerca, y que no vaya tras otros amantes. Ni tomarás otro varón. Oseas 3:3. No tolera la existencia de rivales. Debemos entregar nuestro amor conyugal, un amor acompañado de alabanza y adoración exclusivamente a Dios. Primera utilidad. No demos a Dios motivos justificados para los celos. Una buena esposa será prudente y casta para no dar a su marido motivos de celos. Evitemos todo pecado, especialmente de la idolatría o la adoración de imágenes. Es una vileza que, tras haber formado este pacto matrimonial con Dios, nos prostituyamos con una imagen. La idolatría es adulterio espiritual, y Dios es un Dios celoso que se vengará de ello. La adoración de imágenes lleva a Dios a aborrecer a un pueblo. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Salmo 78:58. Los celos son el furor del hombre. Proverbios 6:34. La adoración de imágenes enfurece a Dios y lo lleva a divorciarse de un pueblo.
Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. Oseas 2:2. Duros como el Seol son los celos. Cantares 8:6. Tal como el sepulcro devora los cuerpos de los seres humanos, así también Dios devorará a los adoradores de imágenes. Segunda utilidad. Si Dios es un Dios celoso, que todos los que tienen amigos papistas y sufren su odio porque tienen una religión distinta y hasta pierden su sustento, lo recuerden. Recordemos que Dios es un Dios celoso y que es preferible ganarse el odio de los padres que los celos de Dios. Su ira no puede dañarnos tanto como la de Dios. Si ellos no proveen para nosotros, Dios lo hará. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí tenemos el segundo argumento contra la adoración de imágenes. Hay una doble visitación. Por un lado, Dios nos visita con misericordia. Dios ciertamente os visitará. Esto es, los llevará a la tierra de Canaán, un símbolo del cielo. Génesis 50:25. De esta forma, Dios nos ha visitado con los rayos dorados de su favor, nos ha hecho nadar en su mar de misericordia. Esta es una visitación positiva. Por otro lado, Dios visita con ira. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo Jehová. ¿De una gente como esta no se había de vengar mi alma? Esto es la visitación de Dios con la vara. Jeremías 5:9. ¿Y qué haréis en el día de la visitación? Esto es, cuando Dios visite con sus juicios. Isaías 10:3. Así es como se presenta la visitación de Dios en este mandamiento. Visito la maldad, esto es, castigándola. Observemos tres cosas aquí. 1. Que el pecado conjura la visitación de Dios. Visito la maldad. El pecado es el motivo que lleva a Dios a visitar con enfermedad, pobreza, etc. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión. Salmo 89:31. El pecado enreda las cuerdas que nos laceran, crea todos nuestros problemas, es la hiel en nuestra copa y los guijarros en nuestro pan. El pecado es el caballo de Troya, el faetón que lo incendia todo. Es el útero de nuestras desdichas y el sepulcro de nuestro consuelo. Dios visita por causa del pecado. 2. Uno de los pecados por los que Dios visita especialmente es la idolatría y la adoración de imágenes. Visito la maldad de los padres. La mayoría de sus dardos envenenados han estado dirigidos a los idólatras. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice. Jeremías 7:12. Por causa de la idolatría de Israel, permitió que su ejército fuera arrasado, sus sacerdotes ejecutados y el arca tomada cautiva, de cuyo regreso a Silo no volvemos a saber. Jerusalén era la metrópolis más famosa del mundo y era la ubicación donde se encontraba el templo. Allá subieron las tribus de Ja. Salmo 122:4. Sin embargo, debido a los lugares altos y las imágenes, los caldeos asediaron la ciudad y la tomaron. Segundo de Reyes 25:4. Cuando se erigieron imágenes en Constantinopla, la capital del Imperio Oriental, y una ciudad que era inexpugnable a los ojos del mundo, los turcos la tomaron y masacraron cruelmente a muchos de sus habitantes. Los turcos, en la celebración de aquel triunfo, ordenaron que se llevara una imagen o crucifijo por las calles para que fuera objeto de desprecio y se la arrojara a basura, clamando:
Este es el Dios de los cristianos. Esta fue la visitación de Dios por su idolatría. Dios ha dejado improntas especiales de su ira contra los idólatras. En un lugar llamado Epoletium fallecieron 350 personas mientras ofrecían sacrificios a los ídolos. La idolatría hizo que las iglesias orientales cayeran en desgracia y que se retirara el candelabro de oro de Asia. Dios visita por esta maldad. 3. Los idólatras no solo son enemigos de sus propias almas, sino también de sus hijos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Tal como un padre idólatra lega sus tierras por herencia, así también lega la ira y la maldición de Dios a sus hijos. Un marido celoso que descubra a su mujer profanando su fidelidad puede repudiarla legítimamente junto con sus hijos, puesto que no son suyos. Si un padre traiciona a su príncipe, no sorprende que los hijos sufran las consecuencias. Dios puede visitar la maldad de los adoradores de imágenes sobre sus hijos. Pero no se dice, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Segundo de Crónicas 25:4, Ezequiel 18:20. ¿Cómo pues, dice Dios, visito la maldad de los padres sobre los hijos? Aunque el hijo no sea condenado, puede ser castigado severamente por el pecado de su padre. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Job 21:19. Esto es, Dios aplica a sus hijos su castigo. El hijo carga con el pecado del padre. Jeroboam pensaba que había levantado su reino por medio de la adoración idólatra, pero aquello fue motivo de su destrucción y la de sus descendientes. Primero de Reyes 14:10. La idolatría de Acab agravió a sus descendientes, que perdieron el reino y fueron decapitados en su totalidad. Tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones. Segundo de Reyes 10:7. Aquí Dios visitó la maldad del padre sobre los hijos. Tal como un hijo sufre una enfermedad hereditaria por causa de su padre, ya sea la gota o las piedras de riñón, así también recibe su desgracia. El pecado de su padre lo destruye. Primera utilidad. Qué triste es ser hijos de un idólatra. Fue triste ser uno de los hijos de Giesi, del que heredaron su lepra. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Segundo de Reyes 5:27. Igualmente triste es ser hijo de un idólatra o de un adorador de imágenes, puesto que su linaje estará expuesto a severos juicios en esta vida. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. En mi opinión, Dios parece hablar como en Isaías 14:21. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. Segunda utilidad. Qué privilegio es ser hijos de buenos padres. Los padres han sellado un pacto con Dios, y Dios extiende su misericordia a sus descendientes. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 27. Un padre religioso no atrae la ira, sino que contribuye a alejarla de su hijo. Siembra principios religiosos en su vástago y lo hace objeto de bendición por medio de sus oraciones. Es un imán que atrae a su hijo a Cristo por medio del buen consejo y ejemplo. Qué privilegio es nacer de unos padres piadosos y religiosos. Dice Agustín que su madre, Mónica, sufrió mayores dolores de parto por su nuevo nacimiento que por el natural. Los idólatras malvados reportan desdicha a sus descendientes. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Sin embargo, los padres religiosos procuran una bendición a sus hijos. Dios reserva su misericordia para sus descendientes. De los que me aborrecen. Otro de los argumentos contra la adoración de imágenes
es que es una forma de aborrecer a Dios. Los papistas, que adoran a Dios por medio de una imagen, lo aborrecen. La adoración de imágenes pretende ser amor a Dios, pero él lo interpreta como odio. La que ama a otro hombre aborrece a su esposo. Quien ama una imagen aborrece a Dios. Se dice de los idólatras que son adúlteros para con Dios. Éxodo 34:15. ¿Cómo pueden amar a Dios? Demostraré que los adoradores de imágenes aborrecen a Dios por mucho amor que le profesen. 1. Quienes son contrarios a su voluntad expresa lo aborrecen. Nos dice que no nos haremos imágenes ni ninguna semejanza para representarlo, y que aborrece tales cosas. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio 16:22. Sin embargo, el idólatra levanta imágenes y las adora, lo cual Dios considera un acto de aborrecimiento contra él. ¿Cómo podrá amar un hijo a su padre si hace todo lo posible por contrariarlo? 2. Quienes echaron fuera a Jefté lo aborrecían, por lo que hicieron todo lo posible para mantenerlo fuera de la casa de su padre. Jueces 11:7. El idólatra cierra las puertas a la verdad, borra de un plumazo el segundo mandamiento, crea una imagen visible del Dios invisible, introduce una mentira en la adoración de Dios. Todo ello es prueba fehaciente de que lo aborrece. 3. Aunque los idólatras amen la falsa imagen de Dios en un cuadro, aborrecen su imagen verdadera en un creyente. Profesan honrar a Cristo en un crucifijo y, sin embargo, lo aborrecen en sus miembros. Tales personas aborrecen a Dios. Primera utilidad. Esto refuta a quienes defienden a los adoradores de imágenes. Son personas muy devotas, adoran imágenes, erigen un crucifijo, lo besan y le encienden velas. Cabe deducir, pues, que aman a Dios. Sí, pero ¿quién juzgará su amor? Dios dice que los aborrece y que ofrecen una adoración religiosa a una criatura. Aborrecen a Dios y Dios los aborrece a ellos, y jamás vivirán con un Dios que los aborrece. Nunca dará cobijo a tales víboras en su regazo. El cielo se protege como un paraíso, con una espada flamígera, para que no accedan a él. Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Deuteronomio 7:10. Arrojará todos sus dardos mortíferos sobre los idólatras, y sobre ellos recaerán todas las plagas y las maldiciones del libro de Dios. El Señor da el pago en persona al que lo aborrece. Segunda utilidad. Que sea una exhortación para todos a huir de la idolatría romanista. No nos contemos entre los que aborrecen a Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Mantengamos nuestras almas alejadas de la idolatría, tal como queremos mantener alejados nuestros cuerpos del adulterio. Cuidémonos de las imágenes. Son imágenes que desatan los celos y la ira de Dios. Son condenables. Podemos perdernos por causa de una falsa devoción de la misma forma que por un escándalo manifiesto. Por causa de la adoración de imágenes, al igual que por la ebriedad y la fornicación. Un hombre puede morir por causa del veneno de la misma manera que por la pistola. Podemos acabar en el infierno bebiendo veneno de la copa romanista de la fornicación exactamente igual que tiroteados por los pecados crasos y flagrantes. En conclusión, Dios es un Dios celoso que no aceptará rival alguno. Visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Legará una plaga a la descendencia de los idólatras. Considera que los idólatras son personas que lo aborrecen. Quien es un amante de las imágenes es un aborrecedor de Dios. Guardémonos, pues, de la idolatría romanista. Si amamos nuestras almas,
cuidémonos de los ídolos. Hago misericordia a millares. Otro argumento contrario a la adoración de imágenes es que Dios es misericordioso para con quienes no lo agravian con sus imágenes, y legará la misericordia a sus descendientes. Hago misericordia a millares. Aquí vemos el dorado cetro de la misericordia de Dios. Hago misericordia a millares. Los paganos pensaban que adoraban a Júpiter lo suficiente cuando lo llamaban bueno y grande. Ambas excelencias de majestad y misericordia están reunidas en Dios. La misericordia es una propensión innata de Dios a hacer el bien a los pecadores angustiados. Al mostrar misericordia, Dios hace que la divinidad resplandezca de gloria. Cuando Moisés dijo a Dios: «Te ruego que me muestres tu gloria», Dios respondió: «Tendré misericordia». Éxodo 33, 18 al 19. Su misericordia es su gloria. Es el nombre por el que desea ser conocido. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia». Éxodo 34, 6. La misericordia procede primordial y originalmente de Dios. Se le llama el Padre de misericordias, 2 Corintios 1:3, puesto que engendra todas las misericordias que se encuentran en la criatura. En comparación con las suyas, nuestras misericordias son apenas como una gota con respecto al océano. ¿Cuáles son los atributos de la misericordia de Dios? 1. Es gratuita y espontánea. Reivindicar el mérito es destruir la misericordia. Nada puede merecer la misericordia o exigirla. No podemos merecerla ni exigirla por causa de nuestra enemistad. Podemos obligar a Dios a castigarnos, pero no a amarnos. Los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Cada eslabón de la cadena dorada de la salvación está forjado y entrelazado a través de la gracia gratuita. La elección es gratuita. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. La justificación es gratuita, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. No digamos que somos dignos, puesto que la misericordia es gratuita. Si Dios mostrara misericordia únicamente a quienes la merecen, no la mostraría a nadie. 2. La misericordia que Dios muestra es poderosa. Qué poderosa es esa misericordia que ablanda un corazón de piedra. La misericordia cambió el corazón de María Magdalena expulsando a 7 demonios de ella. Ella, que era una rebelde obstinada, se convirtió en una penitente doliente. La misericordia de Dios obra delicadamente y, sin embargo, de forma irresistible, seduce y, sin embargo, vence. La ley puede aterrorizar, pero la misericordia ablanda. ¿Qué eficacia y poder soberanos tienen esa misericordia que subyuga el orgullo y la enemistad del corazón y rompe esas cadenas de pecado que aprisionan al alma? 3. La misericordia que muestra a Dios es sobreabundante. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Éxodo 34:6. Dios visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación solamente, pero su misericordia se extiende a 1.000.000 de generaciones. Éxodo 20:5-6. El Señor guarda ricos tesoros de misericordia, y de ahí que se diga de Él que es grande en misericordia. Salmo 86:5. Y rico en misericordia. Efesios 2:4. El vial de la ira de Dios solo derrama unas gotas, pero la fuente de su misericordia mana en abundancia. El sol no está tan lleno de luz como Dios de amor.
La misericordia de Dios es multidimensional. Su misericordia es profunda y llega tan bajo como los pecadores, y su misericordia es elevada, se alza sobre las nubes. Dios tiene misericordias para todo momento, misericordias para la noche, cuando da el sueño. Es más, a veces da un cántico en la noche. Salmo 42:8. También tiene misericordias para la mañana. Sus compasiones nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:23. Dios tiene misericordias de todo tipo. Misericordias para los pobres. Él levanta del polvo al pobre. 1 de Samuel 2:8. Misericordias para el prisionero. No menosprecia a sus prisioneros. Salmo 69:33. Misericordias para los desamparados. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Tiene misericordias antiguas, tus misericordias que son perpetuas. Salmo 25:6. Misericordias nuevas. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Salmo 43. Cada una de nuestras inspiraciones es un acto de misericordia. Dios tiene misericordias bajo el cielo, que son las que paladeamos, y misericordias en el cielo, que son las que aguardamos. En este sentido, pues, sus misericordias son sobreabundantes. 4. La misericordia de Dios es permanente. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 103:17. La ira de Dios contra sus hijos solo dura un instante. Salmo 103:9. Pero su misericordia dura para siempre. Su misericordia no es como el aceite de la viuda, que solo duró un tiempo y luego se agotó. Segundo de Reyes 4:6. Sino desbordante y perdurable. Tal como su misericordia no conoce límites, tampoco tiene fin. Para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Dios nunca deshereda a los elegidos de su misericordia. ¿De cuántas maneras se nos dice que muestra Dios misericordia? 1. Todos somos monumentos vivos de su misericordia. Nos muestra misericordia al proveernos a diario. Nos proporciona salud, que es la salsa que endulza la vida. ¿Cómo valoran esta misericordia quienes están atados a su lecho de enfermedad? Dios nos aprovisiona. Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Génesis 48:15. La misericordia pone nuestras mesas y sirve cada rebanada de pan que comemos. Nunca bebemos más que la copa de oro de la misericordia. 2. Dios muestra misericordia al agrandar nuestras misericordias en el Evangelio. 1 Corintios 16:9. Nos rodean numerosos adversarios. Son muchos los que querrían cortar las fuentes del santuario para que sus aguas no corran. Disfrutamos de dulces momentos de gracia, oímos sonidos gozosos, vemos a Dios en su santuario, disfrutamos de un día de reposo tras otro. El maná de la palabra cae sobre nuestros tabernáculos cuando en otras partes del mundo no hay maná alguno. Dios nos muestra misericordia al prolongar los privilegios que hemos perdido. 3. Nos muestra misericordia al protegernos de muchos males. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Salmo 3:3. Dios ha contenido la ira de los hombres y ha levantado un muro entre nosotros y el peligro. Cuando el ángel destructor ha pasado cerca de nosotros lanzando su mortífero dardo de enfermedad, lo ha mantenido lejos de nosotros para que no nos dañe. 4. Muestra misericordia al liberarnos.
Así fui librado de la boca del león, esto es Nerón. Segunda de Timoteo 4:17. Nos ha rescatado del sepulcro. ¿Acaso no podríamos afirmar lo que se dice acerca de Ezequías? Enfermó y sanó de su enfermedad. Isaías 38:9. Cuando pensábamos que el sol de nuestra vida se estaba poniendo, Dios le devolvió su antiguo resplandor. 5. Muestra misericordia al contener nuestro pecado. Las pasiones interiores son peores que los leones del exterior. La mayor señal de la ira de Dios es entregar a los hombres a sus pecados. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Salmo 81:12. Mientras ellos se dirigen al infierno en su pecado, Dios nos ha embridado con su gracia de contención. Tal como dijo Abimelech, te detuve de pecar contra mí. Génesis 26. Y así nos ha detenido de esos pecados que podían habernos convertido en presa de Satanás y en un terror para nosotros mismos. 6. Dios muestra misericordia al guiarnos y dirigirnos. ¿No es una misericordia que quien está perdido cuente con un guía? Hay una guía providencial. Dios nos guía en nuestras ocupaciones, delimita el camino que desea que recorramos, resuelve nuestras dudas, desata nuestros nudos y fija los límites de nuestra habitación. Hechos 17:26. Una guía espiritual. Me has guiado según tu consejo. Salmo 73:24. Tal como Israel tenía una columna de fuego que los antecedía, así también Dios nos guía con su palabra y nos indica el camino por medio de su Espíritu. Guía nuestras cabezas para guardarnos del error y guía nuestros pies para guardarnos del escándalo. Qué misericordia es tener a Dios por guía y timonel. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3. 7. Dios muestra misericordia al disciplinarnos. Su amor lo mueve a ira, golpea para poder salvar. Su vara no es una vara de hierro para quebrantarnos, sino una vara paternal para infundirnos humildad. Para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Hebreos 12:10. Ora mortificará una corrupción, ora nos impulsará a ejercitar alguna virtud. ¿Acaso no hay misericordia en esto? Para un hijo de Dios, toda cruz es como el viento contrario de Pablo, el cual, a pesar de destruir el barco, le arrastró hasta la orilla sobre los restos del naufragio. Hechos 27:44. 8. Dios muestra misericordia al perdonarnos. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad? Miqueas 7:18. Alimentarnos es un acto de misericordia. Perdonarnos es doblemente misericordioso. Esta misericordia brota de las entrañas de la gracia gratuita y basta para sanar a un enfermo. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que morar en ella será absuelto de pecado. Isaías 33:24. El perdón del pecado es una misericordia de primer orden. Dios sella el perdón del pecador con un beso. Esto llevó a David a ponerse sus mejores vestimentas y ungirse a sí mismo. Su hijo acababa de morir, y Dios le había dicho que la espada no se apartaría de su casa, y, sin embargo, se unge. El motivo de ello es que Dios le había enviado el perdón a través del profeta Natán. Jehová ha remitido tu pecado. Segundo de Samuel 12:13. El perdón es el único remedio adecuado para un alma atribulada. ¿Qué puede reconfortar a un espíritu herido más que la gracia perdonadora?
Si le ofrecemos los honores y el placer del mundo, será como presentar flores y música a un condenado. ¿Cómo podemos saber si nuestros pecados han sido perdonados? Allá donde Dios elimina la culpa, destruye el poder del pecado. Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades. Miqueas 7:19. Junto con el amor perdonador, Dios otorga la gracia subyugadora. 9. Dios muestra misericordia al santificarnos. Yo Jehová que os santifico. Levítico 20:8. Esto es participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. El Espíritu de Dios es un espíritu de consagración. Aunque solo nos santifique parcialmente, lo hace en todas nuestras partes. Primera de Tesalonicenses 5:3. Es una misericordia tal que Dios no puede concederla por ira. Si somos santificados, hemos sido elegidos. Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Esto nos prepara para la felicidad, tal como la siembra prepara para la cosecha. Las vírgenes debían presentarse ante el rey tras haber sido ungidas y perfumadas. Esther 2:12. De igual forma, cuando hemos recibido la unción de Dios, nos presentaremos ante el Rey del cielo. 10. Dios muestra misericordia al escuchar nuestras oraciones. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4:1. ¿No es una muestra de favor que un rey conceda a una persona su petición? De igual manera, cuando oramos pidiendo perdón, la adopción y la conciencia del amor de Dios, recibir una respuesta bondadosa es una gran misericordia. Dios puede retrasar una respuesta y, sin embargo, no denegar la petición. No damos unas monedas a un músico de inmediato, puesto que nos gusta escuchar su música. A Dios le gusta la música de la oración, pero no siempre nos lo hace saber de inmediato. Sin embargo, a su debido tiempo nos da una respuesta de paz. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66:20. Si Dios no quiere denegar nuestra oración, tampoco desea denegar su misericordia. 11. Dios muestra misericordia al salvarnos. Nos salvó por su misericordia. Tito 3:5. Esta es la piedra angular de la misericordia y está asentada en el cielo. Aquí la misericordia se manifiesta en sus colores más esplendorosos. La misericordia es ciertamente misericordia cuando Dios nos purifica a la perfección de todas las heces y los pozos de nuestra corrupción. Cuando nuestros cuerpos son hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo y nuestras almas a los ángeles. La misericordia salvadora es la misericordia suprema. No es simplemente ser librados del infierno, sino coronados en un reino. En esta vida deseamos a Dios más que disfrutarlo, pero qué abundante misericordia será la de pertenecerle plenamente, ver su rostro sonriente y reclinarnos en su regazo. Esto nos llenará de un gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Primera utilidad. No desesperemos. ¿Qué estímulo tenemos aquí para servir a Dios? Él muestra misericordia a millares. ¿Quién no estaría dispuesto a servir a un príncipe inclinado a la misericordia y la clemencia? Dios se representa con un arco iris a su alrededor en señal de su misericordia. Apocalipsis 4:3. Cuando Dios es severo, lo hace por obligación. El juicio es una obra ajena para él. Isaías 28:21. Los discípulos,
de los que no se nos dice que se maravillaran ante los otros milagros de Cristo, sí se sorprendieron de que la higuera fuera maldecida y se marchitara, puesto que no tenía por costumbre llevar a cabo actos de semejante severidad. Se dice que Dios se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. La justicia es la mano izquierda de Dios, mientras que la misericordia es su diestra. La mano que más utiliza es la diestra, y está más acostumbrado a la misericordia que a la justicia. Dios está más inclinado a la misericordia que al castigo. Se dice que Dios es tardo para la ira, Salmo 103:8, pero presto a perdonar, Salmo 86:5. Esto puede ejercer de estímulo para servirle. ¿Qué argumento convencerá si no es capaz de hacerlo la misericordia? Si Dios fuera todo justicia, nos alejaríamos espantados de Él, pero su misericordia es un imán que nos atrae. Segunda utilidad. Esperemos en las misericordias de Dios. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Considera que repartir perdones entre los hombres es parte de su gloria. Pero he sido un gran pecador y no existe semejante misericordia para mí. No si te entregas con determinación al pecado, pero si renuncias a tus pecados, tendrás el cetro dorado de la misericordia extendido. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Isaías 55:7. La sangre de Cristo es un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13:1. Dios desborda más misericordia que nosotros pecado. Su misericordia puede ahogar grandes pecados, tal como el mar cubre grandes rocas. Algunos judíos que tenían las manos manchadas de sangre por su implicación directa en la muerte de Cristo, se salvaron gracias a esa misma sangre. A Dios le complace magnificar su bondad, elevar los trofeos de su gracia gratuita y aplicar su misericordia a pesar del pecado. Esperemos, pues, en su misericordia. Tercera utilidad. Esforcémonos en saber que somos objeto de la misericordia de Dios. Él es el Dios de mi misericordia. Salmo 59:17. Un hombre que se ahogaba al ver un arco iris exclamó: ¿de qué me sirve si, a pesar de que Dios no ahogue al mundo, yo me ahogo? De igual modo, ¿de qué nos sirve si, a pesar de que Dios sea misericordioso, nos perdemos? Esforcémonos en conocer la misericordia especial de Dios para nosotros. ¿Cómo sabremos que la poseemos? 1. Si la tenemos en elevada estima. No desperdiciará su misericordia en aquellos que la desprecian. Valoramos la salud, pero valoramos mucho más la misericordia adoptiva. Esa es la joya de la corona que desbanca cualquier otro consuelo. 2. Si tenemos a Dios, si demostramos un temor respetuoso, si temblamos ante el pecado y lo rehuimos, tal como hizo Moisés con la vara convertida en serpiente, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. 3. Si nos refugiamos en la misericordia de Dios y confiamos en ella como quien se salva aferrándose a una cuerda. La misericordia es una cuerda que Dios descuelga desde el cielo. Al aferrarnos de ella por fe, somos salvos. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Salmo 52:8. Tal como un hombre confía su vida y sus bienes a un fortín,
así también nosotros confiamos nuestras almas a la misericordia de Dios. ¿Cómo participaremos de la misericordia especial de Dios? 1. Si queremos disfrutar de misericordia, debe ser por medio de Cristo. Sin Cristo no podemos tener misericordia alguna. En la ley antigua leemos que nadie más que el sumo sacerdote podía acceder al lugar santísimo, donde se hallaba el propiciatorio. Esto ejemplificaba que no podemos acceder a la misericordia más que a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote no podía acercarse al propiciatorio sin sangre, lo que mostraba que no tenemos derecho a la misericordia más que a través del sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Levítico 16:14. Que el sumo sacerdote no podía acercarse al propiciatorio so pena de muerte, sin incienso. Levítico 16:13. Para mostrar que no hay misericordia de Dios sin el incienso de la intermediación de Cristo. Si queremos recibir misericordia, debemos ser partícipes de Cristo. La misericordia nada hasta nosotros a través de su sangre. 2. Si queremos disfrutar de misericordia, debemos orar por ella. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Salmo 85:7. Mírame y ten misericordia de mí. Salmo 25:16. Señor, no me dejes tan solo con la misericordia común, no me concedas tan solo la misericordia de vestirme y alimentarme, sino misericordia para perdonarme, no solo la misericordia de eximirme, sino de salvarme. Señor, dame la flor y nata de tus misericordias, permíteme disfrutar de tu misericordia y tu favor. El que te corona de favores y misericordias. Salmo 103:4. Busquemos la misericordia fervientemente, que nuestras necesidades azucen nuestra importunidad. Oramos con el mayor fervor cuando oramos de la manera más sentida.